Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. No voy a dejar de manifestar que me he sentido abrumado con los datos que nos ha suministrado. Igualmente me sentiría feliz, quizás uno de los diputados más felices de este Parlamento y un ciudadano muy feliz si realmente fueran reales y coincidieran con la realidad, pero parece más la descripción de un mundo imaginario, en mi opinión, mi juicio y con los datos que nosotros manejamos. Mire, señora consejera, yo le voy a recordar que el pasado 13 de julio, pues esta comisión aprobó por unanimidad, es decir, también con el voto a favor del Grupo Socialista, una proposición no de ley para el impulso de la actividad física y del deporte escolar en los centros educativos de Andalucía, cuyos principales acuerdos, yo le resumo algunos de ellos, eran aumentar la carga de educación física en los centros educativos en horario lectivo para el curso 2017 y 2018, potenciar el uso activo de las instalaciones deportivas de los centros educativos en horario extraescolar y, en tercer lugar, mejorar el acceso a la oferta deportiva de la educación física en el sistema educativo andaluz. Bien, señora consejera, no sé si usted pensará, como alguno de sus compañeros y compañeras, que el Parlamento, el lugar donde reside la soberanía del pueblo andaluz, según el Estatuto de Andalucía, no sirve para nada, o que los acuerdos parlamentarios están para meterlos en un cajón y olvidarse de ellos. Lo cierto es que hubo un acuerdo que, insisto, con el apoyo de su grupo se sobreentiende porque ellos también compartían la necesidad de desarrollar ese tipo de propuestas. Ahora bien, volviendo al asunto de esta comparecencia, lo que está muy mal es que ustedes no crean ni en las leyes que aprueba el Parlamento. Vamos, que no la ejecuten. Lo que está aún peor, además, es que ustedes no crean ni en las propias leyes que ustedes mismos traen a este Parlamento y se aprueban. Por ejemplo, la Ley del Deporte. La Ley del Deporte de Andalucía, aprobada por unanimidad en pleno del Parlamento el pasado 6 de julio de 2016. No sé si se ha leído la Ley del Deporte, pero verá, le digo algo, legisla e impone por acuerdo parlamentario mayoritario, cosas muy importantes sobre la educación física y el deporte escolar en los artículos 5, 11, 29, 32 y 90, entre otros. Y entre otras cosas, en su artículo 90, profesión del profesor o profesora de educación física dice lo siguiente: para ejercer como profesor o profesora de educación física en el marco del sistema educativo, debe acreditarse la titulación exigida por la normativa vigente en materia educativa. Las clases de educación física impartidas a los alumnos requerirán la presencia física del profesor o profesora. Pues bien, señora consejera, por los datos que tenemos y a los cuales también se ha aludido en parte la anterior portavoz, su administración está incumpliendo de manera sistemática la ley. No solo la ley del deporte, sino incluso se está anticipando a incumplir el anteproyecto de ley de lucha contra la obesidad que presentaron ayer mismo. Y no duden que está en nuestra obligación el control y la fiscalización de que se cumpla, por cuanto que nosotros respetamos y también queremos hacer cumplir la ley. No tenemos más remedio que exigirle a usted que también lo cumpla. Está muy bien criticar la LOMCE, pero puesto a elegir entre incumplir unas leyes y otras, nosotros le pedimos que incumplan la LOMCE, no que incumplan la ley del deporte. Sobre todo porque ha hablado también de los valores del deporte, también de la educación física, que todo se queda en humo y palabrería, señora consejera, cuando nos ceñimos al ámbito de la realidad y de los hechos. Lo que está pasando al área de educación física del sistema educativo andaluz es de vergüenza, es humillante, es denigrante y bochornoso. Quitan vacantes y además encontramos irregularidades del tipo: todo el mundo puede dar educación física para ahorrarse una sustitución, con todo el perjuicio que ello acarrea justamente para que se hagan realidad esos valores, el desarrollo de la educación integral de la persona a los que usted ha aludido. Por no hablar también de comportamientos que son fuente de salud el resto de la vida. Estas no son palabras mías, son palabras del propio profesorado de educación pública, de educación física del sistema educativo andaluz. Porque, claro, en el CEIP Virgen del Rosario de Mina de Río Tinto, en el primer ciclo de educación física, la asignatura la da un profesor de música. En otros centros lo hace el profesorado de lengua extranjera. En el CEIP los silos están sin el especialista de educación física desde el 3 de septiembre. En el CEIP Santa Ana, Alquería, la educación física la imparte una maestra infantil.
En el CEIP Reyes Católicos de Huelva la imparte profesores de primaria, pero no de la especialidad de educación física. En el Colegio Maestro Juan Antonio Velasco Utrera, el director, que es profesor de educación física, está de baja desde el 6 de octubre y no se ha cubierto su puesto. Lo mismo que en el Colegio Manuel Ciurot de Huelva, que en el Colegio Pablo Neruda y que en el CEIP de Algodonales, que tiene baja de profesorado de educación física sin cubrir. Y encontramos centros que llevan hasta 6 meses sin cubrir las plazas de especialistas de educación física. Mire, hemos detectado decenas de irregularidades, e incumplimientos en toda Andalucía. Lo cierto, que es lo que nos preocupa, no es ya que haya pocas plazas de la especialidad de educación física, es que las pocas que hay no llegan a cubrirse. Con lo cual, señora consejera, mal que le pese a su grupo político, mal que le pese a su gobierno, desde esta mala gestión, a nuestro juicio, a tenor de los datos que está demostrando sobre este asunto, para resolver este asunto, me temo que a este Parlamento no le queda más remedio que arreglar el estropicio que existe en este momento en Andalucía, la oferta de la educación física en nuestro sistema educativo, en la cobertura de esta materia por parte de los propios especialistas y, en definitiva, señora consejera, en el propio cumplimiento de la ley. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, señor Moscoso. Corresponde ahora a los grupos no proponentes de la iniciativa. Tiene la palabra por 3 minutos el señor Maillo, de Izquierda Unida. Buenos días. Hoy, perdón, me he adelantado. Le he quitado la palabra a un grupo proponente. Disculpe, señor Maillo. Tiene la palabra la señora